Muy bien, amados hermanos, estamos ya en nuestra clase de los viernes. Vamos a estudiar la segunda parte de la confesión belga, artículo 29, ¿ok? Artículo 29. A ver, déjenme moverlo aquí, que no veo cómo. Aquí está, ya apareció. Muy bien. Artículo 29, miramos la primera parte que básicamente habló acerca de las marcas de la iglesia verdadera. Y dijimos que hay tres marcas muy importantes. La primera es la predicación fiel de la palabra de Dios. Estás buscando una iglesia, lo primero que debes prestar atención es, ¿se está predicando fielmente la palabra? Segunda marca, la administración correcta de los sacramentos, como Cristo los ha instituido. Eso es muy importante. 2 sacramentos, bautismo, Santa Cena. ¿Ok? Se administran correctamente por un ministro ordenado, un varón, un hombre. Se administra en el nombre de la Santísima Trinidad. Se da los 2 elementos de la Santa Cena, el vino, el pan. Porque recuerden que los sacramentos son la palabra visible, la palabra que podemos ver, que podemos tocar, incluso que podemos, ¿qué? Probar. Y el Señor es misericordioso y nos permite fortalecer nuestra fe, además de la palabra escrita y predicada, con los sacramentos que tienen en su centro la persona y la obra de Cristo. Tercera marca, la administración fiel de la disciplina. Toda iglesia verdadera no va a cubrir el pecado, sino que lo va a denunciar. Es decir, se va a trabajar con hermanos o hermanas que estén en pecado con el propósito de que se arrepientan y se reconcilien con Dios. Si no hay arrepentimiento, entonces el último recurso es la excomunión y no queremos llegar a eso, pero si es necesario, se debe hacer para proteger el honor y la santidad de nuestro Dios. Y ahora la confesión continúa y dice que vamos a entrar a otra sección que vamos a titular las marcas de los cristianos. Ya hablamos de las marcas de la iglesia, ¿verdad? Y ahora vamos a las marcas de los cristianos. Y lo voy a leer, dice así la confesión. Con respecto a los que son miembros de la iglesia, se les puede conocer por las marcas de los cristianos, a saber, por la fe, número 1, y cuando al haber aceptado a Jesucristo, el único Salvador, otra marca, evitan el pecado, buscan o persiguen la justicia, aman al verdadero Dios y a sus prójimos, no se desvían a la derecha ni a la izquierda y crucifican la carne con sus obras. Pero esto no debe entenderse como si no quedaran en ellos grandes debilidades, sino que luchan contra ellas a través del Espíritu todos los días de su vida, se refugian continuamente en la sangre, muerte, pasión y obediencia de nuestro Señor Jesucristo, en quien tienen remisión o perdón de pecados a través de la fe en Él. Ahí lo tenemos, las marcas de los cristianos. Al igual que con las marcas de la iglesia, no estamos buscando perfección en la iglesia, ¿verdad? Porque ninguna iglesia es perfecta, pero sí buscamos fidelidad. También cuando hablamos de las marcas de los cristianos, pues no estamos buscando perfección en los cristianos, porque en esta vida nadie puede alcanzar la perfección, pero sí queremos ver fidelidad o, como dice el Señor Jesucristo, frutos dignos de
arrepentimiento. Entonces la confesión dice con respecto a los que son miembros de la iglesia. Noten esa frase, que la confesión con base a lo que ya he explicado antes, de que la iglesia es el cuerpo de Cristo al que debemos unirnos, que no debemos contentarnos con estar solos, que no debemos separarnos de la iglesia. Pues todo eso da a entender que el verdadero creyente se hace miembro de una iglesia local, que es una manifestación particular del cuerpo más grande de Cristo. Por eso dice, con respecto a los que son miembros de la iglesia. ¿Ok? Con respecto a ellos, ¿qué? Dice, se les puede conocer por las marcas de los cristianos. Eso quiere decir que un cristiano no es alguien invisible, un cristiano no es alguien irreconocible, sino que se le puede identificar. Por eso el Señor Jesucristo dice, por sus frutos los conoceréis. Y también Él dice en Mateo 5, hagan vuestras buenas obras delante de los hombres para que ellos vean y glorifiquen. ¿Se acuerdan en Hechos 11, cuando a los seguidores de Jesús se les llamó por primera vez cristianos? Noten la expresión, se les llamó, es decir, la gente que no era cristiana los veía, los identificó, los podía conocer y dijeron, estos son seguidores de un tal Cristo, llamémosles cristianos. Se les identificaba. Y eso se espera de cada uno de nosotros, que la gente de alrededor pueda ver que somos cristianos. Pero ¿cómo? ¿Me voy a poner un letrero en mi frente? ¿Me voy a poner una camiseta diciendo soy cristiano? Bueno, hay camisetas, ¿verdad? Hay gorras y todo eso. Y eso no está mal, pero esas no son las marcas de los verdaderos cristianos. Ustedes han visto cómo hay vehículos, ¿verdad? Que tienen etiquetas, no etiquetas, ¿cómo se dice? Tienen stickers, ¿no? Que tienen hasta versículos bíblicos y se ve bonito, pero a veces esos que andan manejando con sus versículos bíblicos se molestan rápido y ya quieren pelear en el tráfico. Pues el hecho de que tengan un sticker cristiano no los hace cristianos, ¿verdad? Hay libertad, hermano. Si lo quieren hacer, háganlo. Si no, también. No, la Biblia en ningún lugar dice, ponle un sticker, un versículo bíblico a tu vehículo. Y si lo pones, pórtate como tal, ¿verdad? Muy bien. Dice, se les puede conocer por las marcas de los cristianos. Y entonces, hermanos, la confesión de fe procede a nombrar varias marcas, pero menciona una en especial que es la marca que va a afectar, influenciar a todas las demás. Y dice que la primera marca es la fe. A saber, se les puede conocer por la marca de la fe. Y vamos a ver los versículos bíblicos que da. En número 7, Efesios 1:13. Vamos a ver. Efesios 1:13. Dice así: en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo ¿qué? Creído en él, es decir, tener fe. Habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, no podemos ser sellados con el Espíritu, pues si no creemos en
Jesucristo. Por eso es que la fe es como la marca definitoria, ¿verdad? Fundamental. Otro versículo bíblico es San Juan 17:20. San Juan 17:20 dice así: mas no ruego solamente por estos, por los discípulos de Jesús que estaban junto a él, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Bueno, ya los discípulos de Jesús creían en él, pero iba a tener más discípulos, que ahí estamos incluidos nosotros, que también van a creer. Entonces el Señor Jesucristo, ¿por quién ora? Ora por sus hijos que tienen fe en Él. Y recuerden cómo Hebreos define la fe, diciendo en Hebreos 11, la fe es pues la certeza de lo que no... La fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe es como la primera e importante marca del cristiano, porque cuando tenemos fe confesamos públicamente que creemos en Cristo y entonces se procede a bautizarnos si no hemos sido bautizados y a pertenecer oficial públicamente al pueblo de Dios, ¿verdad? Y dice, a saber por la fe, continuamos, y cuando al haber aceptado a Jesucristo el único Salvador, claro, después que ya hemos creído en Cristo, ¿qué hacemos ahora? El cristiano que ya ha aceptado a Cristo, que ya tiene fe en Cristo, ¿qué hace? Esta es otra marca. Primero, evita el pecado. Si antes vivías cometiendo diferentes tipos de pecados, ahora dices, ya no, lo evitas, te haces a un lado, ¿verdad? Ya no vas a vivir de acuerdo con la corriente de este mundo, sino que vas a vivir en santidad. Y vivir en santidad implica primero evitar el pecado. Te alejas del pecado. Ya no quieres seguir pecando. Un cristiano que se llama cristiano, pero sigue viviendo continuamente en pecado, pues muy probablemente de verdad no sea cristiano. Tercera marca, buscan la justicia. Cuando dice la justicia no está hablando de la justicia humana, ¿verdad? Sino está hablando de la justicia de Dios como la encontramos en la Biblia. Y la justicia de Dios pues se refiere a toda su santa voluntad que nos dice cómo debemos vivir. Ahí está el pasaje que da. Bueno, brincamos el 8, ¿verdad? Vamos a ver qué dice el versículo, la cita de Primera de Juan 4:2. Primera de Juan 4:2 dice allá. Primera de Juan 4:2 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Después, por eso de la confesión, cita eso para decir después que han creído, cuando creen, cuando confiesan. Y ahora sí vamos a ver la siguiente base bíblica que está ahí mismo en Primera de Juan 3, del 8 al 10. Evitan el pecado, buscan la justicia de Dios. Primera de Juan 3, del 8 al 10, dice así: el que practica el pecado es del diablo. Noten ahí la palabra, el que practica. Porque cada uno de nosotros pecamos, pero es diferente cuando ya lo hacemos como una práctica, como un hábito. Es diferente. El que dice que es cristiano, pero sigue pecando como su práctica regular, como un hábito ya, lo más seguro es que no es cristiano. Como dice aquí la palabra, ¿cómo dice?
el que practica el pecado es del diablo, aunque diga que es cristiano. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Ya vieron? No quiere decir que no peca, porque sí pecamos, pero ya no lo practicas. Ya el pecado no reina en tu vida, ya no gobierna tu vida. Esa es la idea. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Otra vez el contexto indica, cuando dice no puede pecar, lo que significa es ya no peca de una manera regular como antes de conocer a Cristo. ¿Ok? Y el versículo 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no vive de acuerdo con la santa voluntad de Dios y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Se dan cuenta? Las palabras del apóstol son fuertísimas, porque no se anda con medias tintas. O eres hijo de Dios, o eres ¿qué? Hijo del diablo. No lo digo yo, ¿verdad? Lo dice la palabra, así, directo. Esa es la realidad. Solamente eres o hijo de Dios o hijo del diablo. Muy bien, otro pasaje que nos da es el único, ¿verdad? Pero hay muchos más. Por ejemplo, buscar la justicia. El Señor Jesucristo dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Otra marca de los verdaderos cristianos es que aman, aman al verdadero Dios y a sus prójimos. Ya conoces al verdadero Dios, como dice el Señor Jesucristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces, ya dejas los dioses falsos, dejas los ídolos, dejas todo aquello que no es Dios. Y al conocer al verdadero Dios, lo amas. Claro, ¿cómo se manifiesta que ahora ya conoces y amas al Dios verdadero? Pues vas a dejar todo aquello que no está de acuerdo con la justicia de Dios, con la voluntad de Dios. Si lo amas, dices, no más. Pero también dice, vas a amar ¿a quién? A tus prójimos. Y el prójimo empieza en la casa. Sí, a ese que está al lado de ti, ¿verdad? Allá empieza. Los prójimos. Y luego los niños, ¿verdad? Y luego hermanos de la iglesia. Y con cualquier persona que nos topemos en la calle es nuestro prójimo. Eso no quiere decir que vamos a salir y abrazar y besar a todos. No. Recuerden, el amor no es abrazos y besos y romance como la gente lo entiende. El amor es ayudar al prójimo. Si se dejan, ayudar. El amor es guiar al prójimo. Si se dejan, guiar. Y así sucesivamente. Aman al verdadero Dios y a sus prójimos, como el apóstol Juan lo dice en sus cartas también. El que ama a Dios, amará a su prójimo. Y también dice, si no amas a tu prójimo, a tu hermano que puedes ver, ¿amarás a Dios a quien no puedes ver? Pues no. Entonces se dan cuenta, por eso es que Jesús reasume la ley diciendo, el verdadero y grande mandamiento es primero amar ¿a quién? A Dios, y después amar al prójimo. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra marca? No se desvían a la derecha ni a la izquierda. Recuerden que todo esto, hermanos, no se nos deja a nosotros decidir qué está a la izquierda y qué está a la derecha. Todo esto está en la Biblia, ¿verdad? Como Dios le dijo a Josué, esfuérzate
y sé valiente. Esta ley estará contigo, no te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. O sea, caminar en el centro significa caminar de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra. ¿Hay algo en tu vida en que te estás yendo para la derecha? ¿O te estás yendo para la izquierda? La única forma de saberlo es que la palabra de Dios te lo diga, ¿verdad? Si la palabra de Dios te dice, no debes hacer esto, no debes creer esto, no debes practicar esto, y tú todavía lo haces, entonces ya estás caminando no en la senda, sino ya te desviaste o a la derecha o a la izquierda. Marcas del cristiano. Otra marca, crucifican la carne con sus obras. Recuerden, la carne aquí no es la que se echa en el asador. Para que no estén pensando en el steak, ¿verdad? La carne en la Biblia, hermanos, se refiere a la naturaleza pecaminosa, a los deseos e inclinaciones hacia el pecado que van en contra de la voluntad de Dios. Y aunque ya somos cristianos y creemos en Él, no somos perfectos. Estamos siendo limpiados, purificados, santificados y se espera que el cristiano durante su vida vaya madurando más y alejándose del pecado. Pero cuando dice crucifican la carne con sus obras, la expresión es bien fuerte, de hecho, porque crucifixión hace referencia a una muerte violenta, a una muerte maldita. Nuestro Señor se hizo maldito por nosotros al ser colgado de un madero, al ser crucificado. Entonces, cuando dice crucifican la carne, quiere decir que no vas a amar un estilo de vida pecaminoso. Vas a luchar y vas a matarla, porque la idea es esa. Así como alguien que es crucificado muere, así también, ¿verdad? Agarramos al pecado, por así decirlo, y lo crucificamos, lo debemos matar, que ahí se quede. Ahora, no estás pensando, yo no soy borracho, yo no soy drogadicto. No, cada uno de nosotros tenemos la carne, los deseos pecaminosos, prácticas, costumbres, tradiciones que todavía venimos arrastrando en nuestra mochila, ¿verdad? Entonces tienes que pensar, ¿realmente estoy crucificando la carne con sus obras? ¿O estoy dejando que siga, vengo arrastrándolo, ¿verdad? Marcas del verdadero cristiano. ¿Eso qué quiere decir? Que en relación con el tema de la iglesia, vamos a encontrar una iglesia que se predique fielmente el evangelio, se administre correctamente los sacramentos, se aplique disciplina cuando es necesario. Y también es importante, ¿verdad?, que no buscamos perfección en la gente, porque nadie es perfecto, pero sí buscamos una iglesia donde los miembros de la iglesia realmente crean en Cristo, que eviten el pecado, que busquen la justicia, que amen al verdadero Dios y a sus prójimos, que no se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda y crucifiquen la carne con sus obras. Pero si llegas en una iglesia donde la gente sigue viviendo igual, donde sigue viviendo como vivía antes de conocer y creer en el Señor Jesucristo, pues algo anda mal. Otra vez, no buscamos perfección porque nadie es perfecto, pero sí fidelidad, celo, humildad, buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a ver la base bíblica, el número 10, Romanos 6:2. Romanos 6, versículo 2. Dice allá, desde el 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Noten esa pregunta de Pablo,
presupone que había gente, sí, hermanos, ya en las iglesias que el apóstol Pablo fundó, que habían malentendido la gracia de Dios, la vida cristiana, la fe cristiana. Pensaban, bueno, pues si ya soy salvo y quiero que la gracia de Dios se manifieste más en mi vida, pues voy a vivir en pecado para que así Él me redima. Y esa gente así pensaba, decían, debemos perseverar en el pecado para que abunde la gracia. Por eso Pablo hace la pregunta retórica de esa forma. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Puede hablar un cristiano así? Y dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Ya ven? Ya no puedes vivir como vivías antes en el pecado. Gálatas 5:24. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo, es decir, los que pertenecen a Cristo, han ¿qué? Crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por eso es que la carne ahí significa la naturaleza humana que se deja dominar por pasiones y deseos pecaminosos. Y dice, los que son de Cristo han crucificado la carne. Tenemos que luchar contra los deseos y pasiones pecaminosos. ¿Ok? Muy bien. Ahí está, hermanos, entonces, las marcas de los verdaderos cristianos. Un verdadero cristiano no es perfecto, pero sí debe evidenciar estas marcas. Y esto lo aclara la confesión, porque a continuación dice, pero esto no debe entenderse como si no quedaran en ellos grandes debilidades. Y es que en el tiempo en que se escribió la confesión belga, hermanos, existían grupos que exigían perfección de todos los miembros de la iglesia. Es más, había un grupo que decía, en nuestra iglesia todos son verdaderos cristianos, y lo que querían decir es que ya no pecaban. Eran perfeccionistas, son perfectos todos. Y en nuestro tiempo también hay gente que vive así, ¿verdad? Hay grupos que viven así, que se llaman cristianos y son bien legalistas, moralistas, rigoristas y pretenden que son perfectos y ya no pecan. Pero eso no es lo que enseña la Biblia, y la confesión de fe es bien pastoral y consoladora. Dice, no, hermanos, la iglesia está llena de gente regenerada, pero al mismo tiempo que lucha con muchas debilidades. Somos conscientes de eso, pero al mismo tiempo estamos peleando contra el pecado. Es decir, al mismo tiempo somos santos y al mismo tiempo somos pecadores. Pero como decía en la oración, es por la gracia persistente de Dios, por las misericordias nuevas de Dios cada día, que no somos consumidos, destruidos, condenados. Entonces, ¿has cometido algún pecado? No lo tomes a la ligera. Arrepiéntete, sí. Pero recuerda que hay perdón si nos arrepentimos de verdad. Eso es algo muy hermoso, ¿verdad? Muy consolador. Pero eso no debe entenderse como si no quedaran en ellos grandes debilidades, sino que otra vez luchan contra ellas a través del Espíritu, es decir, con el poder del Espíritu, porque nosotros no podemos vencer el pecado por nuestras propias fuerzas. Todos los días de su vida. ¿Cuándo voy a luchar con el pecado? Todos los días de tu vida. Todos los días, hasta que Cristo regrese por ti o mueras y te lleve a su presencia. Entonces quedarás libre completamente de pecado. Pero en esta vida somos purificados, limpiados, lavados, santificados todos los días. Vamos a ver la base bíblica, número ¿qué? 11.
Dice Romanos 7:6. Romanos 7:6 dice: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué declaración, verdad? O sea, el cristiano no es como esos judíos o cristianos del primer siglo confundidos que pensaban que la gracia de Cristo no era suficiente para su salvación, sino que una vez que ya habían creído y entrado a la salvación, ahora por sus obras tenían que preservar su salvación. Y Pablo dice, no es así. Dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo ¿de quién? Del Espíritu. Es decir, entre otras cosas significa que ahora nosotros, que ya somos salvos, sí nos esforzamos, pero siempre con la ayuda del Espíritu Santo, quien mora en nosotros y que nos guía a través de la palabra de Dios. ¿Ok? Y luego otro versículo que da es Gálatas 5:17. Gálatas 5:17. Dice así: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Recuerden, la carne es la naturaleza pecaminosa. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es como si hubieran dos seres adentro de nosotros, ¿verdad? Esa es la realidad de la vida cristiana. Por un lado somos santos en Cristo, justos en Cristo. Pero por otro lado, mientras estamos en esta vida, estamos luchando contra el pecado, batallando contra el pecado. Por ejemplo, el matrimonio es un ejemplo perfecto de eso, ¿cierto o no? El matrimonio en cualquier ratito se prende el fosforito, ¿verdad? Por cualquier cosa. Yo no sé a ustedes, ¿verdad? Pero sí pasa en mi matrimonio. Que a veces, por cualquier cosa, uno ya está peleando. ¿Les pasa eso a ustedes? Casi no, qué bueno. Muy bien. Ok. Pero entonces, la Biblia dice que el deseo del espíritu y el de la carne se oponen para que no hagamos lo que quisiéramos, ¿verdad? Los deseos del pecado luchan contra lo que el espíritu nos dice que hagamos. Pero gloria a Dios porque el espíritu siempre vence y nos da la victoria. Y con Cristo andamos siempre de triunfo en triunfo, o como dicen los pentecostales, en victoria, ¿verdad? En victoria. Ok. Muy bien, continuamos. Dice la confesión. A ver dónde estamos. Aquí. ¿Y luego qué hacen? Se refugian continuamente en la sangre, muerte, pasión y obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en todo lo que Cristo hizo. ¿Quién es nuestro refugio? Cristo. ¿Qué es un refugio? Es un lugar seguro que te protege en el tiempo de la tormenta, en el tiempo del peligro. Corres al refugio, ¿verdad? Así el cristiano sabe que su refugio perfecto es Cristo, porque Él murió por él, derramó su sangre por él, obedeció en nuestro lugar. Por eso la confesión menciona todas esas cosas. Se refugian ¿cuándo? Continuamente. Continuamente. En quien tienen perdón de pecados a través de la fe en Él, como ya miramos en varios textos. En Cristo, por un lado, miren hermanos, por un lado, cuando crees para salvación por la obra del Espíritu Santo, todos tus pecados han sido perdonados. Todos.
pasados, presentes y futuros. Pero en la vida, en la experiencia de la vida cristiana, todavía ¿qué? Pecamos. Y esos pecados, por la justicia y la obediencia y la santidad de Cristo que nos cubre, no nos condenan, pero sí nos afectan y ofenden a Dios. Y si no nos arrepentimos, el Señor nos puede disciplinar gravemente. En ese sentido, nos arrepentimos todos los días. Hay un arrepentimiento inicial, ¿verdad? En el que nos hemos arrepentido, hemos sido regenerados, convertidos, ya somos cristianos. Pero podemos hablar de un arrepentimiento continuo también de todos los días. No es que pierdes la salvación y la ganas, no, sino es parte de la madurez de la vida cristiana. De reconocer que hay grandes debilidades en nosotros y tenemos que luchar contra el pecado, pero recurrimos a nuestro refugio seguro, que es Cristo. Gloria al Señor, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, esa es la clase del día de hoy, hermanos. ¿Alguna pregunta, comentario que tengan? Todavía nos queda la última sección. Van a ser 3 clases sobre la confesión en el artículo 29. ¿Comentarios, hermanos? ¿Preguntas? Sí, hermana. Sí. Primera de Juan 3:8. Sí. A ver, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Sí, el 13 también. 13. Y, hermanos míos, no se extrañen si el mundo los aborrece. Esa es una marca que por causa de Cristo también. Sí, o sea, creo que es como, no es tanto una marca, sino una consecuencia de tener fe en Cristo, de no vivir como el mundo vive. Y entonces dice el apóstol, claro, no se extrañen de que ahora la gente de afuera los vea y se burle y los odie, porque ya no están haciendo las mismas maldades de antes. Ahora son diferentes, son nuevas criaturas. Así que no te preocupes por el odio del mundo. No te preocupes porque se burlen de ti. Tú sabes quién eres en Cristo, ¿verdad? Recuerda, en el mundo no cristiano, si haces bien te critican. Si haces mal, te critican. No puedes vivir dirigiendo tu vida por la opinión de la gente, mucho más como cristiano. Tu identidad está en Cristo. El significado de tu vida está en Cristo. No importa lo que pase. Es más, hasta hermanos en Cristo te van a defraudar, pero no por eso dejas la fe. El verdadero cristiano nunca va a dejar a Cristo, porque Cristo ya lo agarró y dice, y nadie los podrá separar de mi mano. Así lo dice. Muy bien. ¿Comentarios, hermanos? ¿Preguntas adicionales para terminar? Es que también en la confesión muda, no recuerdo una vez que hemos practicado que decía temerle al pecado, al diablo y a la carne, que son las 3 cosas que decía. Sí, más o menos, ¿verdad? Por ahí va cuando dice evitar el pecado, no practicar el pecado, porque entonces somos hijos del diablo y la carne, ¿verdad? La naturaleza pecaminosa. Tiene que haber frutos, hermanos, así es. El Señor honra a los que lo honran. El Señor, en su gracia, nos recompensa también por pura misericordia. Entonces, aunque no somos perfectos, pero oremos al Señor y dile al Señor, arranca de mí cualquier pecado, externo o interno. Dame la fuerza para tomar la decisión y dejar ya de ir en contra de la justicia de Dios. ¿Ok?
Muy bien, terminemos entonces con una oración. Oremos. Padre, gracias por la enseñanza basada en tu palabra y organizada por la Confesión Belga. ¿Cuánto hemos aprendido, Señor, sobre el tema de la iglesia? Límpianos cada día más de pecado y ayúdanos a luchar contra el pecado y refugiarnos en nuestro Señor Jesucristo, en su sangre, en su obediencia, en su sufrimiento, en todo lo que Él ha hecho por nosotros, Señor. Gracias porque en Él tenemos perdón de pecados, siempre, siempre. Bendice a tu iglesia y bendice a los miembros de la iglesia en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hemos terminado. Si Dios concede, nos vemos el domingo.